Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal. Bueno, hoy traigo un vídeo que creo que es bastante esperado, que me habéis estado haciendo muchísimas preguntas estos meses, tanto por TikTok como por aquí, sobre mi vida, mi trabajo, marketing, influencer marketing, influencers en general, por qué estoy en Australia, mi trabajo actual, etc. Así que he venido a hacer un mix de preguntas que he ido recibiendo este tiempo para resolverlas por aquí y que charlemos un poquito más. Así que empezamos. Vale, la primera pregunta, y es una de las más preguntadas, es ¿qué he estudiado para trabajar de lo que he trabajado? Bueno, para quien no lo sepa, yo he estado trabajando primero en una agencia de marketing y comunicación, luego me pasé a trabajar llevando la comunicación de una marca y ahora estoy en Australia llevando el marketing en general de una empresa internacional. Sobre todo el trabajo que más se me ha conocido ha sido el tema del influencer marketing, porque al final es un tema que yo entiendo que llama mucho la atención, que es un poquito más diferente, y a raíz de ahí mucha gente me ha preguntado qué he estudiado para trabajar de eso. Bueno, yo lo que hice fue en el 2020 me fui a Madrid a hacer un máster, que era un máster de dirección de comunicación corporativa, es decir, dirección de comunicación de una marca y marketing digital, ¿vale? A raíz de ahí, justo después de la pandemia, por lo tanto es verdad que todas las prácticas y todo se llevaba muy por el lado digital porque era en ese momento lo que más estaba funcionando. Entonces yo ya estando en el máster empecé a hacer las prácticas en una agencia, que eran los 3 meses que teníamos que hacer obligatoriamente de prácticas para pasar el máster, y ahí empezamos a ver mucho toda la parte de influencer marketing, de estrategia digital, de redes sociales, contenidos, etc. Y después de esos 3 meses de beca me quedé trabajando ahí en esa agencia, que estuve yo creo que casi 3 años trabajando, y bueno, al final luego tocamos muchos más pilares, hicimos también eventos, hicimos editoriales, hicimos creación de contenido, y ahí fue un poco como el punto de inflexión donde yo me di cuenta que realmente era un mundo que me gustaba y que realmente era un mundo por el que quería apostar. Después de esto ya me fui a trabajar a una marca en concreto, porque bueno, no sé si lo sabéis, pero en marketing hay como 2 formas de trabajar. Por un lado es trabajar en agencia, que tú tienes muchos clientes para los que haces un trabajo en específico. Por ejemplo, pues había clientes que era llevarles toda la parte de influencer marketing, había clientes que era hacerles toda la parte de creación de contenido, variaba un poquito, ¿vale? En una agencia al final tocas muchos palos, pero es diferente para cada cliente que tú tengas. Cuando tú te vas a trabajar a una marca o un cliente en concreto, lo que tú tienes es un puesto definido y te dedicas toda tu energía y todo tu tiempo a esa marca, a esa empresa, en un puesto concreto dentro del departamento de marketing, ¿vale? En mi caso lo que yo hacía era llevar la comunicación de esa marca. Llevaba desde la parte de social media, es decir, toda la estrategia de contenidos, grabación, estrategia en general de social media, toda la parte de influencer marketing, pues de hacer envíos, colaboraciones, cerrar campañas, etcétera, y la parte de PR, ¿vale? La parte pues, de prensa, notas de prensa, eventos, colaboraciones con otras marcas, etcétera. Entonces aquí estuve 1 añito y pico, 1 añito y medio más o menos, y bueno, luego por circunstancias de la vida me picó un poco la curiosidad de ir un poco más allá, de dar un poco un cambio, de aprovechar el momento en el que estaba, y me vine a vivir a Australia, que es un tema que también da para mucho, que es verdad que crea mucho interés. Me vine a vivir a Australia y empecé a trabajar en una empresa internacional, que es una empresa australiana, pero bueno, también tiene pues sedes en Canadá, tiene una sede en España, tiene sede en Dubái, está como bastante repartida, lo cual también me permite, pues, si me apetece seguir viajando, si me apetece trabajar desde otro país, etcétera, pues también me da esa flexibilidad que también me apetecía bastante, porque al final siempre me ha gustado mucho el tema de pues trabajar desde otros países, conocer otro tipo de gente, practicar el inglés, que también creo que me viene súper bien. Entonces bueno, es un proyecto que me apasiona, al final también he dado un salto más allá, porque al final llevo ahora mismo toda la estrategia de marketing con un equipazo, pero al final pues es un salto más dentro de lo que yo estaba haciendo antes, más centrado en comunicación, ¿vale? Pues ahora llevo también toda la parte de lanzamientos de campañas, email marketing, Facebook Ads, influencer marketing, estrategia de red, o sea, hago más que lo que hacía antes. Por tanto, creo que a nivel laboral pues he dado un salto y la verdad que me gusta mucho la empresa, la filosofía, etcétera. Así que eso es un poco el punto en el que estoy ahora. Bueno, volviendo a la pregunta principal, que he estudiado, pues principalmente lo que me ha dado más el acceso a esto ha sido evidentemente el máster, las prácticas, y yo siempre lo digo, al final en marketing es mucho aprender, es mucho vivirlo, es mucho estar en reuniones y empaparte en las reuniones de gente que sabe de lo suyo. Yo iba a las reuniones y sigo yendo a reuniones y voy casi como que a tomar apuntes como si fuera el colegio, porque al final creo que es un poco en el marketing lo que te da ese conocimiento, ese valor, ese saber,
entender qué está pasando, cómo afrontar diferentes situaciones que te van pasando, mucha inspiración, mucho ver qué hacen otras marcas. Creo que es un poco eso es la clave, pero si me preguntas más a nivel formación, te diría que fue el máster que hice en Madrid lo que me dio como la posibilidad y un poco el título para poder trabajar de esto. Vale, otra pregunta que me hacéis mucho es cómo es trabajar con influencers. Y bueno, aquí creo que hay un poco como de película, ¿no? Como una cosa que se ve un poquito igual como lejana, un poco aspiracional para mucha gente, como un puesto de trabajo un poco soñado para algunos, y creo que se vende un poco la película de que es más guay de lo que puede ser en el día a día, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en el día a día sí que es verdad que hablamos con influencers, pero daros cuenta que son personas de carne y hueso, igual que nosotros. Luego es verdad que las conoces y pues hay gente como en cualquier trabajo, hay gente que es súper agradable, súper resolutiva, súper entregada, súper responsable, y luego hay gente pues que es un desastre, que no cumple, que te da dolores de cabeza, que tienes que andar con 1000 ojos, etc. Entonces al final es trabajar como en una empresa normal, donde tienes unos compañeros de trabajo o unos clientes o una empresa con la que tú tratas, que te da unos servicios y que tú pues al final tienes que estar pendiente de que se cumpla y se haga bien el trabajo. ¿Cómo es trabajar con influencers? Pues en el 90% de los casos es un trabajo muy cómodo, es un trabajo divertido, entretenido, creativo, inspirador, que está muy bien. Pero es verdad que hay algunos casos en los que hay marrones y son marrones serios porque al final estás moviendo mucho dinero, son acciones caras, son acciones que hay que medir muy bien lo que se hace, hay que tener muy claros los KPIs con los que estás trabajando, hay que tener muy claro cuál es el objetivo que estás teniendo con ese influencer y no dejarte llevar por creencias, porque me cae bien, porque la conozco y porque alguien me la ha recomendado, sino por realmente los números, porque luego, como os digo, son campañas caras, se invierte mucho dinero ahí y luego hay que conseguir resultados. Entonces al final es un trabajo que hay que estar muy detrás, hay que estar muy pendiente del detalle, de la temporalidad, de cómo enfocar cada cosa, de darlo todo muy mascado, muchos detalles muy claros para que también el influencer sepa cómo hacerlo, cómo enfocarlo. Entonces bueno, es un trabajo entretenido, es un trabajo muy creativo, es un trabajo que es verdad que a mí personalmente me gusta mucho, pero no deja de ser un trabajo como muchos otros, de hablar con gente y llegar a un acuerdo con gente y pedirle cosas a otra gente y pagarle por ese servicio. Entonces, fuera de toda la magia que pueda parecer que es trabajar con influencers porque son conocidas y tal, es un trabajo normal y corriente. Otra pregunta que tenéis mucho es cómo funciona una colaboración. Si nos habla el influencer, si lo hablamos nosotros como marca, cómo funciona y cómo se hace. Vale, aquí como muchas respuestas depende, ¿vale? Hay momentos en una empresa en la que tú tienes claro que quieres hacer una campaña con influencer marketing o que vas a hacer un lanzamiento, que quieres que esté apoyado en influencer marketing, que quieres dar una noticia y quieres que venga dada por influencer marketing. Hay momentos en los que a ti como empresa te interesa que un influencer hable de tu producto, saque tu producto o diga algo de tu marca. En ese caso es en el que tú contactas al influencer. Y hay otros momentos que dependen también de tu marca y de lo que vendas y de cómo lo vendas. Hay otros momentos en los que es la propia influencer la que viene, te habla y te pide producto. Estos casos evidentemente son los ideales porque al final tú partes ya con esa ventaja de saber, uno, que le gusta el producto, por lo tanto va a intentar hacer su trabajo muy bien y muy comprometido porque será la primera a la que le interese volver a colaborar y que la marca quede contenta con ella, y también porque muchas veces aquí puedes intentar hacer una colaboración a cambio de producto sin cambio de fee, por lo tanto te sale muy barato, te sale muy rentable y a poco que tengas unas ventas pues ya tienes un beneficio extra con el que no contabas. Entonces esto es la situación ideal. Es verdad que luego hay gente que te habla para pedirte dinero, para buscar colaboraciones porque pues no tienen muchas colaboraciones y buscan marcas con las que colaborar sacándose un beneficio, pero en general suele ser que cuando tú vas al perfil le vas a pagar y cuando el perfil va a ti en un 80% de los casos no vas a pagar a nada, vas a dar el servicio o el producto a cambio de nada. Entonces bueno, pues al final eso es muy fácil, es muy cómodo y es muy bueno. Entonces respondiendo a la pregunta, dependiendo del momento puede ser que tú vayas a ellos o ellos vengan a ti. También me preguntáis mucho cómo selecciona un perfil. Mucha gente que estáis empezando a crear contenido y queréis un poquito saber cómo una empresa se puede fijar en vosotros, qué busca realmente una empresa cuando está buscando perfiles y cómo podéis destacar para ellos, etc. Bueno, lo primero que os diré, esto yo lo he repetido mucho y soy una gran defensora de esto, y es que el número de seguidores no es tan importante como creemos. Es verdad que tiene una importancia y una relevancia, pero yo he estado colaborando con perfiles pequeñitos, y cuando digo pequeñitos me refiero a 3.000, 4.000 seguidores, y eran perfiles que luego han ido creciendo orgánicamente porque eran perfiles muy buenos con un buen contenido y que sabía que iban a crecer porque tenían todo el potencial para ello. Entonces, si queréis que tenéis un buen contenido, darle tiempo porque de verdad acaba llegando.
También otras opciones que hay es, por supuesto, escribir a la marca, ¿vale? Podéis pedirle producto a cambio de contenido, a cambio de hacer pues posts colaborativos para que también la audiencia de la marca os conozca, empezar a hacer colaboraciones, que os vean, que os curráis el contenido, que sois creativos, y al final esto acabará llamando a otras marcas también. O sea, al final si vosotros encontráis una marca que os mande producto con la que podéis hacer contenido y otras marcas de la competencia o complementarias a ellas os vean y vean el contenido que hacéis, acabaréis creciendo sin ninguna duda. Aquí lo que siempre digo es que os diferenciéis. Es para mí lo más clave, diferenciaros, hacer un contenido creativo, subir una foto así que me la he hecho en la calle de repente sin ningún tipo de visión. Puede funcionar, pero va a funcionar mucho menos porque ahora mismo está mucho más saturado Instagram de esto. Entonces creo fielmente que hacer un contenido un poquito más diferente, hablando de temas más interesantes, con una edición, con cosas que os puedan diferenciar, creo que es la clave para crecer ahora mismo. ¿Y cómo hacer que las empresas se fijen en ti? Pues hablándoles. Al final las empresas, cuando están necesitadas de contenido, de influencers, de lo que sea, agradecen muchísimo que una persona les acabe hablando. Así que si hay una marca que os encaja, que creéis que encajáis, que os vais a currar la colaboración, etcétera, escribirles, porque es muy probable que al final alguna acabe cayendo y eso ya es una rueda que empieza a girar y ya no para. Y aquí viene la pregunta del millón, la pregunta que siempre hacéis, la pregunta que siempre queréis hacer, y es: ¿cuánto cobra un perfil grande? ¿Por qué nunca se habla de fees? ¿Por qué nadie sabe cuánto se cobra un influencer? ¿Por qué me imagino cifras pero nadie me las confirma? Etcétera. Yo, para que os quedéis todos tranquilos, os voy a dar datos de cuánto se cobra. Tengo aquí un Excel que os lo voy a enseñar ahora, de datos de cuánto se cobra, cuántos son las negociaciones, cuánto piden por número de seguidores, etcétera. Pero tenéis que entender una cosa: cuando se le pregunta mucho a estos influencers, por un lado, entiendo que no quieran decir cuánto cobran, porque como muchos sabéis, es un precio alto, se paga muy bien, porque al final es un tipo de publicidad que funciona, que es mucho más rentable que una publicidad, por ejemplo, de televisión, como se hacía antes, que era muy, muy, muy cara. Entonces las marcas tienen ese presupuesto ahora y lo invierten en ellas. Entonces entiendo que no lo quieran contar para que no se cree como esta ola de hate de por qué cobras tanto para hacerte una foto. Por otro lado, hay que entender que todo el mundo cobramos dinero y poca gente habla abiertamente de lo que cobra y lo que no cobra, por lo tanto también entiendo ese punto de que no se quiera contar lo que cobra. Y en tercer lugar, os diré que es que realmente varía y varía muchísimo, ¿vale? Os voy a decir aspectos por los que un feed de un influencer varían, pero para que veáis que son infinitos. Por un lado, lo que más varía es el tipo de contenido, ¿vale? No cuesta lo mismo un Reels que un pack de 3 stories, que un Reels y el pack de 3 stories, que una colaboración de un Reels y un pack de 3 stories de 3 meses, de 6 meses, de un año, que seas embajadora y aparte de esto te vengas a un evento una vez al año, o sea, hay 1000 cosas que pueden entrar en juego dentro de la negociación de un fee. Incluso os diré, el tipo de producto, por ejemplo, bebidas alcohólicas es un producto que se paga más caro que, por ejemplo, ropa, ¿vale? Hay sectores en sí que son más caros que otros. Factores también que se meten en el contrato, pues si la colaboración es con exclusividad, es decir, no puedes colaborar con un listado de marcas concreto mientras estés colaborando con nosotros, que las fechas de entrega sean muy rápidas, de oye, tengo esta colaboración, necesito que sea para la semana que viene el contenido ya hecho, si el perfil ha sido el que te ha hablado o tú has hablado al perfil, si es para una campaña que se utiliza después en Facebook Ads o si es una campaña que se implemente en el perfil de la influencer, si va a ser un Reels colaborativo o no va a ser un Reels colaborativo, si vas a poder utilizar ese contenido para más adelante o para ponerlo en tu web o no lo vas a utilizar. O sea, hay 1000 factores que entran dentro de una negociación. Entonces, cuando preguntamos por un feed de un influencer, entran muchísimas cosas en juego. Incluso cuando yo me preguntaban en mi empresa ¿cuánto puede costar esta chica? Puedo dar un estimado, pero es un estimado de una horquilla muy amplia, porque realmente yo, hasta que no me sienta a ver los detalles, negocie con su representante, le diga lo que sí, lo que no, él me dé su feedback, veamos si le gusta el producto, si encaja mejor, si encaja peor, si están en conversaciones con la competencia, si no, hay tantos factores que cambian la negociación y el fee final, que es muy difícil dar una horquilla un poco ajustada de lo que puede ser, ¿vale? Sin embargo, yo tengo por aquí, Excels de presupuestos de influencers, de fees, etcétera, y os voy a contar algunos detalles para que podamos hacernos una idea de cuánto cobran influencers, pero como os digo, es muy variable, por lo tanto es muy difícil decir una horquilla más o menos aproximada. Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, tengo aquí un perfil
que tiene 120.000 seguidores, ¿vale? Es un perfil de una chica deportista. Tiene 120.000 seguidores, ven sus stories casi 20.000 personas y por un pack de 3 stories me ha pedido 1.800 euros, ¿vale? Para que os hagáis una idea más o menos. Pero luego, por ejemplo, también tengo otra chica que tiene también 120.000 seguidores, que le ven las stories más personas, le ven las stories 25.000 personas y sin embargo ella me ha pedido 1.440 euros, ¿vale? Como veis, diferentes agencias, diferentes representantes, diferentes métricas dentro de su cuenta, diferentes enfoques de cuenta. Por ejemplo, esta segunda chica no es de deporte, se dedica a un mundo un poco más de la psicología, el bienestar, etcétera, y me pide 400 euros menos por la misma cantidad de contenido. Entonces, para que veáis que es que varía muchísimo, incluso ni entre ellos saben lo que se piden unos a otros. Por ejemplo, también para que os hagáis una idea, tengo una chica, un perfil de una chica que tiene más de 1 millón de seguidores, le ven los stories 300.000 personas y me ha pedido por un pack de 3 stories 4.500 euros, ¿vale? Pero por ejemplo tengo otra cuenta que tiene 2 millones de seguidores, es decir, bastantes seguidores más, casi el doble de seguidores más, que por un pack de 3 stories me ha pedido 3.000 euros. ¿Por qué? Porque el primer perfil es un perfil más conocido, mucho más que todo el mundo sabe quién es, más relevante, por así decirlo, y el segundo perfil es un perfil más concreto, de un nicho mucho más concreto, es un nicho de cocina, que tiene muchos seguidores, pero no tanta gente interactúa con ella, no tanta gente conoce, no es tan conocida a nivel mundial y entonces no es tan conocida a nivel país y entonces baja muchísimo el fee que piden, por ejemplo. Entonces esto es un ejemplo para que os deis cuenta de cuando no decimos fees, cuando no decimos los números de seguidores, cuando no, porque varía muchísimo, porque no tiene nada que ver incluso una persona con el doble de seguidores hablando de millones de seguidores y pide más que una que tiene 1 millón de seguidores menos que ella. Entonces es una cosa tan variable, tan volátil, tan cambiante, que depende de tantos factores que es como muy difícil decir el fee. Pero bueno, para que os hagáis una idea más o menos de los números, creo que esto puede ser bastante de ayuda. Así que nada, hasta aquí la primera ronda de estas preguntas. Me encantaría que me dejáis unas preguntas aquí abajo en los comentarios, por redes sociales siempre me podéis escribir y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!